Buenos días, mis amadas hermanas. Meditemos en la palabra de nuestro Padre Celestial. Leamos lo que dice Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanitas, recordemos que estábamos hablando de los dones que el Señor nos ha entregado a cada una de nosotros. Es para poner al servicio de Dios. Ahora nos muestra también la dependencia de estos dones, la dependencia para usar nuestros dones de nuestra relación, la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Padre Creador, que dice la Escritura, hable conforme a la palabra de Dios. Recordemos, mis amadas hermanas, que cuando nosotros somos bebés, nosotros nacemos con nuestro cerebrito de 0 kilómetros. No tenemos nada almacenado ahí, no tenemos nada. Nosotros vamos aprendiendo según vamos creciendo. Cuando nosotros somos bebés no hablamos, solo balbuceamos y bla, 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 y nos hacemos entender por medio de señas lo que nosotros necesitamos. Pero Dios nos va edificando, nos va formando y nos va enseñando lo que es hablar. Y vamos aprendiendo conforme a eso. Y recordemos que Dios nos ha dado también nuestros dones para eso. Cuando la Escritura nos enseña que Dios los talentos les dio a sus siervos los talentos, les entregó y les dijo, vayan y produzcanlo. Recordemos que uno lo produjo, uno lo creció, pero recordemos también que uno lo escondió y nosotras como siervas de Dios a veces tenemos ese temor de usar nuestros talentos, de sacarles a flote, como digo, a veces nosotros cuando supongamos, dicen, hermanita, ¿nos puede ayudar para hacer una manualidad? Decimos, es que hermanita, yo no puedo, o hermanita, no tengo tiempo. Hermanita, recordemos que si nosotros practicamos esos dones, con el tiempo nos vamos a hacer muy expertas en eso. Por eso aquí dice, utilicemos la palabra para edificar, la palabra para fortalecer, la palabra para enseñar, hermanas, a nuestras hermanas que tal vez están recién comenzando la palabra de Dios, hermanas, para que nuestras palabras también sean para edificar, porque nosotros cuando estamos en el trabajo, hay personas que no son cristianas, hay personas que miran nuestro ejemplo, miran nuestro hablar, nuestro comportamiento, hermanas, que nuestro hablar sea de edificar a las personas que nos están rodeando, mis amadas hermanas. Una persona que habla conforme a la palabra de Dios es aquella que permite que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Esto también nos muestra que habían personas que no hablaban conforme a la palabra de nuestro Padre Celestial. Lo que bien, hay personas que hablan lo que bien les parece para ellos. Ahora, hermanas, en nosotros está hablar lo que Dios dice, lo que Dios nos transmite, lo que Dios muestra a su pueblo. Hablar lo que nosotros deseamos para reconocer que el Señor nos pide que hablemos conforme a su palabra, a la palabra que está escrita en su Santa Biblia. Vamos a leer Juan 14:10. Juan 14:10 nos dice, no creáis que yo soy el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre, que mora en mí y hace su obra. Hermanitas, aquí miramos cuando Jesús nos dice que Él está hablando conforme al Padre. Nosotros también debemos dejar que Dios hable conforme a su bondad, a sus palabras en nuestras vidas, mis amadas hermanas. Miremos que este texto, ahora continúa el texto y dice, servir es una parte muy importante del ministerio. Nosotros siempre debemos servir conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Como les estaba diciendo,
cuando nosotros debemos ser cuando nosotros nos bautizamos en la iglesia, es igual cuando un bebé crece, cuando un bebé nace, porque nosotros como cristianos estamos aprendiendo, pero también es muy importante aprender a servir. Como decían, hay muchas hermanas que incluso les gusta ir a arreglar las sillas, ir hermanitos, ¿les puedo ayudar a poner el vino en las copas? Hermanas, ese es un servicio. Y no siempre nosotros les miramos a nuestros hermanos lo que están sirviendo, mis amadas hermanas, sino que agradezcamos a Dios que tenemos, como digo, muchos dones, porque tenemos el don de servir, el don de orar, el don de alabar, el don de cantar. Hermanas, no solo necesitamos estar adelante, tal vez en un púlpito enseñando a nuestras hermanas, sino desde las pequeñas cosas que hacemos es un servicio para Dios. Recordemos que Jesús estaba siempre sirviendo. Miremos cómo servía Él a muchas personas y ese es el gran ejemplo que Él nos deja, el servir a la congregación o a hermanas que tal vez están enfermitas. Podemos ir y ayudarles y servirles en las cosas que ellas necesitan, mis amadas hermanas. Este texto nos dice que debemos reconocer nuestras limitantes, aún para servir a los hermanos, porque nos dice, conforme al Padre de Dios, porque que nos da cada día indicaciones que todos debemos servir unos a otros, porque todos somos provistos de la fortaleza del Señor. Si alguno no está sirviendo, no estamos siendo ejemplo para los demás hermanos. No significa que no cumplamos lo que el apóstol Pedro nos indica, porque nuestras acciones y nuestras palabras deben ser motivo para que los hermanos alaben al Señor, porque nosotras, hermanas, con nuestras acciones, con nuestros ejemplos, mostramos a nuestras hermanas que recién están comenzando a servir, a honrar y a glorificar a Dios. Es como les decía, nosotros cuando somos bebés aprendemos de nuestros padres, aprendemos a que ellos nos están guiando, hermanas, a poder caminar, a poder decir los colores, a poder aprenderlo todo de este mundo, hermanas. Entonces, cuando nuestras hermanas igual se bautizan, que nosotros seamos el ejemplo para que ellas puedan aprender a usar sus dones, hermanas, que puedan aprender a ellas a enseñar y mostrar el amor y la misericordia en sus vidas. Porque Dios sabe cuándo utilizamos nuestro don de hablar y nuestro don de servir para otras personas y siempre nos da su fortaleza. El apóstol Pedro nos termina diciendo que Dios nos va a utilizar como instrumento, pero jamás nos dejará solos, ya que ya que la palabra de Dios siempre nos está guiando y nos está acompañando. Por eso, hermanas, debemos motivarnos a servir y hablar a las demás personas por Jesucristo. Recordemos, mis amadas hermanas, que tenemos una gran guía que es la Biblia, que siempre nos está enseñando, que siempre nos está hablando, nos está mostrando el amor que Dios nos está dando cada día, el amor que Dios nos ha mostrado. Sobre todo en la Biblia podemos encontrar tantas cosas que nos enseñan y nos enseñan a cada día crecer espiritualmente, mis amadas hermanas. Les agradezco mucho. Dios sea obrando en nuestras vidas, nos sea ayudando a poder hablar conforme a la palabra de Dios y sobre todo a ministrar y a ser ejemplo para las demás hermanas que necesitan aprender del amor y de la misericordia de Dios, pero como dice la Biblia, mis amadas hermanas. Amén, mis amadas hermanas, y Dios las guíe y las edifique cada día.